Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 5. Dentro del destino. ¡Ah! Gritó Riner. Luego tocó el ajustado collar de su ropa, mostrando una expresión de dolor, preguntando, ¿es realmente necesario usar esta clase de ropa ajustada? Relka, quien estaba detrás de él y le servía, reveló una expresión molesta al oír esto, diciendo, ¿qué es lo que Riner cree que es este lugar? Riner miró a su alrededor. Esta era una de las habitaciones en el Palacio Heijikland. Aunque se llamaba una habitación de invitados, era tan grande que ni siquiera era el estándar de una habitación de invitados. Era en la etapa que si fuera ligeramente más grande, sería alrededor del mismo tamaño que la sala del trono en Roland. Mirando la habitación grande, Riner murmuró suavemente. Realmente es un país grande en el continente medio. El estado fronterizo de Roland ni siquiera puede compararse. Relka asintió con la cabeza para expresar su acuerdo. Es verdad. Entonces te reunirás con el rey de este país como el rey de la coalición anti-Roland. Por supuesto que no puedes usar ropa sucia como un paria para verlo, ¿verdad? Mientras daba reprimendas, Relka le dio unas palmaditas a la espalda de Riner. Muy bien, endereza la espalda. Y sacó el rostro de Riner. Tu expresión tiene que ser más relajada. Luego, le obligó a abrir los párpados. Tus ojos que parecen dormir deben abrirse más. ¡Ay, ay! ¡Oh! Tu dedo está tocando mi ojo. Bueno, arranques mis cejas. Tirando de la mano de Relka, Riner gritó, ah, suficiente, lo sé. Lo haré correctamente, así que no uses el dedo para pegarme los ojos. Diciendo eso, de todos modos tenía que enderezar su espalda de acuerdo a la solicitud. Abriendo los ojos de par en par, mirándose en el espejo. Y descubrió que después de que su desordenado cabello estaba recortado y atado, con ropa adecuada, una sonrisa misteriosamente confiada, aunque no sabía de qué estaba confiado, apareció. Asqueroso. Riner comentó, luego frunció el ceño. Pero esta expresión fue golpeada por Relka, quien estaba de pie junto a él. Tienes que sonreír ampliamente. Espera, no tienes que pegarme. Bofetada. Sonreír. Sí, ya sé, dijo Riner, tratando de sonreír. Relka finalmente asintió con la cabeza satisfecha. De acuerdo, esto no avergonzaría a Boisama. Ella murmuró. Entonces Riner continuó con su sonrisa, mirando de nuevo el espejo. Su figura apareció en el espejo, incluso si miraba, no veía nada de qué quejarse. No sabía si era porque su figura era un poco más alta, el traje formal era muy adecuado. Aunque no diera la misma sensación que Sion, Ma, no sería pensado como un noble de tercera categoría. Mirando su figura, Riner pensó, la ropa hace a un hombre. En este momento, la puerta de la habitación se abrió, alguien entró. Ah, Riner, estás guapo, la voz de Kiefer habló. Ella parecía tener que cambiarse en un vestido que fuera adecuado para el palacio. O algo así, por lo que fue llevada a otra habitación por las subordinadas de Relka hace 2 horas. Riner se dio la vuelta, descubriendo que Kiefer parecía haberse cambiado. Un vestido rojo de corte bajo, el cabello rojizo adornado con elegancia, su maquillaje era más elegante que de costumbre, parecía que fuera una dama elegante. Oh, mirando como esto, Kiefer es realmente una gran belleza, dijo Riner. El rostro de Kiefer se puso rojo. Eso es así. No es extraño. ¿No es completamente extraño? No es cierto, Relka. Relka asintió, diciendo, muy hermosa. Si las negociaciones fracasan esta vez, y tendremos que tentar al rey, se lo dejaremos a Kiefer. Eso, aunque el modo de hablar de los subordinados de Bois era un poco extraño, pero el hecho de que Kiefer fuera hermosa era cierto. Así que Riner cruzó los brazos, mirando fijamente a Kiefer, diciendo con firmeza, sí, muy bonita. Kiefer sonrió alegremente, luego se giró y dijo, pero Ferris es más hermosa. Otra mujer apareció detrás de Kiefer. Era Ferris. Llevaba un vestido blanco, tenía un ligero manto de rubor, labios rosados, su pelo rubio reluciente estaba cubierto con un alfiler de gema precioso como un arco. Su apariencia era aún más hermosa que su habitual belleza mundana.
Pero esta Ferris miró allí, diciendo una extraña frase, ¿dónde está Riner? No estoy delante de ti. ¿Eres Riner? Si no soy Riner, ¿quién soy? Ella consideró seriamente esto, sospeché tu parte posterior levemente. ¿Qué es eso? Qué problemático. Haz que tus ojos tengan más sueño. Es por eso que estoy diciendo por qué. Entonces, da ese tipo de ambiente derrotista que sueles tener. ¿Quién es el derrotista?, gritó Riner con enojo. Pero después de escuchar el grito de irritación de Riner, Ferris lo miró, revelando una expresión aliviada. En realidad es Riner. Hey, digo que tú eres. Bueno, no importa, no importa. De todos modos no pensé que encajaría en esta imagen. Riner dijo, luego miró al espejo de nuevo. El espejo reflejaba a Riner llevando traje formal y dos bellezas vistiendo vestidos. Llevando a estas dos junto a él, incluso si él apareciera delante del rey Heifiklant y de los nobles, de todos modos él no sería mirado hacia abajo. Riner pensó. En este momento, Relka dijo, entonces, ya es hora. Ve y saluda al rey de Heifiklant Gulafed Abulel Sama. Así, Riner, la biografía sobre el rey Abulel. Riner asintió y dijo, sí, me acordé. Solo necesito recordar la información de los documentos que me diste ayer. Debe mencionarse que en el informe que se le dio ayer, algo así fue escrito Gulafed Abulel. 38 años. Hace 4 años su padre Biert murió a causa del Rule Fragmei, heredó el trono. Antes de heredar el trono, tomó el ejército y libró una guerra. En los campos de batalla dejó un gran logro, que hizo que sus hermanos reales admitieran que él debería ser el heredero del trono. Su personalidad es también una calma militarista y fuerte, y le presta gran atención a la diferencia entre los niveles superiores y los niveles inferiores. Probablemente no tendría una buena impresión de las personas que tenían actitudes ligeras. Así pues, a las personas que no eran aptas para la sociedad, ya que no podían dirigirse respetuosamente a sus alturas y eran para siempre como un niño Riner Lut, enfrente del rey Abulel, debía practicar su uso de honoríficos. Estos asuntos molestos fueron escritos. Y después de terminar de leer el informe, tuvo esta conversación. Los honoríficos no me sirven. Debería enviarte a volar. No, trabajaré duro, ¿ok? Pero incluso si trabajo duro, si realmente tenemos que usar honoríficos adecuadamente para negociar con la realeza, dejárselo a Toale quien es de nacimiento real sería mejor. Pero Relka sacudió la cabeza y dijo, Toale Nelfa no verá al rey Abulel. Si se supiera que era de la familia real de Nelfa que fue destruida por Roland, el hecho de que él fuera la familia real del país que fue destruido por un país fronterizo lo pondrá en desventaja. Así que deberías obedientemente renunciar, practicar usando esos honoríficos delante de mí. De todos modos, pretenderé ser el rey Heifiklant, para que podamos continuar con la conversación. Así que hasta ayer por la noche habían estado practicando usando honoríficos. Pero a Riner, quien finalmente pudo decir, estoy muy contento de poder ver a su Majestad, Relka finalmente se sintió decepcionada, y ella había renunciado y terminado este ejercicio en varios frentes. Dejando esto de lado. Riner miró el gran reloj adornado que era tan grande como la habitación que estaba colgando en la habitación. Eran casi las 7 de la tarde. Hicieron arreglos para encontrarse con el rey Heifiklant alrededor de las 7. Entonces Relka dijo de nuevo con un tono ligeramente preocupado, ya casi es tiempo, vamos a confirmarlo de nuevo. Riner, las cosas que necesitas lograr aquí. Pero Riner agitó su mano, interrumpiéndola, entiendo. Ya sé lo que debo hacer. De verdad. Sí. No te preocupes tanto. Incluso estoy nervioso. Tengo que estar frente a un rey de un país admirable, y negociar con él. Además tengo mis compañeros importantes conmigo. Si cometo un error y hago que el plan falle, todo el mundo estaría en problemas, ¿verdad? Para que eso no suceda, trabajaré un poco duro, dijo Riner. Al mismo tiempo, alguien llamó a la puerta. Una voz masculina familiar dijo, pueden reunirse con su majestad, por favor prepárense rápidamente. Riner respondió, estamos preparados. Relka recordó, postura. Así sí. Y tengo que sonreír y usar honoríficos. Ya no tengo expectativas de que uses honoríficos. No, quizá pueda usarlos de forma inesperada. Debido a esta frase, no solo Relka, incluso Ferris entrecerró los ojos e hizo sonidos de sospecha al mismo tiempo. Es así. De verdad. Así que Kiefer apresuradamente dijo, yo, confío en Riner. Riner bajó la cabeza y sonrió amargamente, yo no soy de confianza. Luego se enderezó de nuevo. Examinó su imagen en el espejo. Entonces, él pensó. Pensó en las cosas que tendría que hacer a partir de hoy. A decir verdad, en realidad no estaba muy preocupado por las negociaciones con el rey Heifiklant. Porque para el rey Heifiklant, solo necesitaba mencionar el asunto y estaría bien. Vamos a unirnos a la guerra contra el reino de Gastak. El rey Heifiklant probablemente lo aceptaría felizmente. En el presente, cuando la guerra se acercaba rápidamente, con el número de soldados libres aumentando, no debería haber ninguna razón para declinar. Pero esta vez la tarea de Riner no se detuvo aquí.
Tenía que lidiar con Princesa Azure, quien probablemente estaba en el palacio. Él no solo tenía que hacer que Princesa Azure se uniera a la guerra contra el reino de Gastark, para el beneficio de la coalición anti-Roland, tenía que impedirles ganar la ayuda del Imperio Heificlant y tenía que preguntarles si les ayudarían en la guerra contra el Imperio de Roland. Tenía que suplicarles que aceptaran estas condiciones que aparentemente solo eran beneficiosas para su lado. Definitivamente, esto molestará a la otra parte. Este tipo de solución que solo ayudará a mi lado, me temo que nadie lo aceptará. Rhaenyra gimió. Además, el líder de Princesa Azure era una mujer que odiaba ser utilizada por cualquiera de esta manera. Ma, aunque no se habían visto durante 10 años, no sabía en qué clase de persona se habría convertido. De todos modos, las personalidades no cambiarían, dijo suavemente. Entonces vamos, dijo el mensajero de Heificlant. Rhaenyra asintió, mirando a Ferrys, Kiefer y Relka. El trío asintió. Así que salieron de la habitación. Caminando por un corredor que era como un túnel, entrando en el palacio. Aparecieron varias figuras de sirvientas y oficiales. Al ver a Rhaenyra y a su grupo detrás del mensajero, se inclinaron profundamente. Rhaenyra se sintió incómodo mientras avanzaba. Cuanto más avanzaba, la estructura del corredor y la calidad de las decoraciones aumentaban, incluso el quien era un aficionado en esto podía ver la diferencia en la calidad. Poco a poco, la gente que pasaba por ellos comenzó a disminuir, y las personas que vestían trajes hermosos y brillantes aumentaron. Probablemente eran nobles. Pero, aunque todavía no habían llegado a la sala de reuniones para ver al rey, parecía que ni siquiera se habían acercado más a él. No podía evitar sentirse quejándose de lo grande que era este lugar, pero incluso esto requeriría el uso de honoríficos. Rhaenyra caminó mientras pensaba en esa extraña materia. Este lugar era lo suficientemente grande como para que pudiera arrojar todos los pensamientos del palacio de Roland al fondo de su mente. Y este país todavía quería pelear con Gastark, pensó Rhaenyra, ganando más comprensión de lo que era un país enorme Heificlant. Pero todavía tenía que añadir el factor que Gastark usaría el Rule Fragmei. Pensando que incluso las negociaciones estaban completas, lo que seguía a continuación era la guerra con Gastark. Rhaenyra no pudo evitar sentirse un poco deprimido. Guerra. Era una guerra. Claramente trabajé duro hasta este punto para evitar esta situación, pero ¿por qué se volvió a esto? Después de escuchar a Rhaenyra murmurar, el mensajero de Heificlant se giró, preguntando, «Lo siento, ¿hay algo mal?» Rhaenyra sacudió la cabeza. «No, nada». Al acabar de hablar, Relka golpeó rápidamente la espalda de Rhaenyra, así que rápidamente cambió su tono. «No, eso, no hay nada malo». Trató de darse la vuelta y quejarse. ¿Estarían correctamente usando honoríficos a partir de este punto? Relka mostró una expresión como si estuviera decepcionada de nuevo. Kiefer se esforzaba por no reír. Ferrys lo miraba con desprecio. «Digo que todos ustedes». Rhaenyra gruñó. Luego caminaron de nuevo hacia adelante. El mensajero salió del pasillo, caminando hacia la escalera central del pasillo. Después de eso vieron a otro grupo de gente caminando hacia la escalera. La otra parte tenía 6 personas. La primera persona que entró a su vista fue el mensajero que estaba liderando el camino, luego 3 soldados que no permitieron que pasaran aberturas. Ellos emitían una atmósfera que hizo que Rhaenyra sintiera vagamente que si primero luchaba con los 3, probablemente entrarían en una dura competencia. Pero no importaba sobre estas 3 personas. Lo más importante eran las 3 personas detrás de ellos que estos 3 parecían estar protegiendo. Especialmente la mujer en el medio, quien era el mayor problema. Rhaenyra conocía esa cara de la mujer que llevaba un traje azul y daba un aura confiada. Bonitas características, un ambiente elegante. Luego el largo pelo azul que estaba separado de todo el mundo que solo los usuarios de la anomalía mágica congénita tendría, ojos rojos obstinados. Cuando esos ojos aterrizaron en Rhaenyra, ella dijo, «Ara». Rhaenyra alzó las cejas, mirándola, diciendo, mirando a la persona que había sido una de sus compañeras, Pia Barliere. Y detrás de ella estaba un hombre firme, con los ojos cerrados. Era precisamente Peria Perula quien se había sometido al mismo entrenamiento con Yerme. Entonces enfrente de él estaba Sora Rom con quien se había encontrado recientemente. Mirando a estas 3 personas, Rhaenyra sonrió y eso le dio un ligero dolor de cabeza, tratando de saludarlos. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Peria también sonrió, diciendo, «Sí, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. Te he echado de menos, Rhaenyra. Has crecido mucho». Seguido por Sora que dijo, «Ni siquiera quiero verte» y eso fue todo. Después de eso Piano miró a Rhaenyra, pero ella miró en la dirección de Ferrys, Kiefer y Relka que estaban detrás de él, diciendo, «¿Qué es eso? ¿Qué es eso?». Ese Rhaenyra quien no tenía amigos y siempre estaba deprimido en realidad trajo estas bellezas consigo. Y las 3, Peria, Sora, ellas y yo, ¿quién es más bonita? Peria siguió sonriendo, «Solo hay Pia en mis ojos». Sora siguió, «Por supuesto que es la princesa». Solo mirando estas acciones, Rhaenyra podía sentir que había entendido en qué etapa Pia había progresado.
Sus acciones y palabras eran como su maestro Yerme, entonces, aunque ella estaba diciendo estas palabras desafiantes, había un brillo en sus ojos que estaba examinando la verdad y falso de su lado. Entonces Riner recordó de repente. Recordó que una vez le había mostrado que tenía una habilidad que era como un genio en la conversación. En ese momento, Ferris repentinamente dijo, «Oye Riner, ¿qué pasa con esa mujer?» Pero Riner detuvo a Ferris de hablar, «Ah, no te muevas Ferris. Eso es un reto. Si somos insultados, será muy problemático». Pero, Riner se volvió para mirar a Pia. Ha pasado algún tiempo desde que viejos amigos pudieron encontrarse, así que no puedes liberar esa intención asesina hacia mis compañeras. Pia sonrió mientras preguntaba, «Ah, ¿quieres que las trate con más calidez?» Sí. Riner asintió con la cabeza honestamente. Pero Pia se rió aún más, «Pero, no puedo ser más cálida porque son tus compañeras, yo no las he matado todavía, ¿sabes? Originalmente, si yo viera a los perros del monstruo los mataría inmediatamente». Diciendo eso, ella soltó su intención asesina. Su intención asesina hizo que sus cuerpos se tensaran incontrolablemente. Tal vez fue porque esta intención asesina era tan fuerte, que la gente aquí no podía siquiera sentirla. Pero, Ferris reaccionó. Su cuerpo tuvo una reacción hacia la intención asesina que Pia emitió, entrando en un modo de batalla. Pia miró la reacción de todos, repentinamente se rió de nuevo, ajaja. Riner comprendió inmediatamente la razón de su risa. Se rió porque descubrió que los únicos que reaccionaban ante su intención asesina eran solo Riner y Ferris. Eso significaba que la otra parte sabía que si ellos tuvieran una pelea frontal, los únicos que pelearían solo eran Riner y Ferris. Pero la otra parte tenía a Peria y Sora además de Pia. En palabras claras, si había una pelea aquí, su equipo no tenía posibilidades de ganar. Si tuviera que proteger a Kiefer y a Relka, incluso si Ferris lo ayudara, los matarían antes de que escaparan. Era casi como si la serpiente hubiera hecho de la rana su blanco. Riner pensó en su corazón cuando apareció un sudor frío. Pero Pia de repente abrió la boca y dijo, que, todos ellos son inútiles. Pensando en luchar conmigo con ese tipo de poder de batalla, Riner-chan es tan lindo como antes. Ferris murmuró. Dijiste inútil, ¿verdad? Riner frenéticamente dijo, no le prestes atención a ella. Todos estos son desafíos. Además no tienes tu espada, ¿verdad? Así que no puedes pelear ahora, ríndete. Eso significa que crees que soy más débil que esa mujer. No, no, no dije eso. Pero, ¿qué podría ser?, pensó. A decir verdad, Riner no podía imaginar lo poderosa que sería Pia ahora. Pero Sora, con quien había luchado últimamente, tenía un sorprendente aumento de fuerza, entonces Pia, quien podía dejar que Sora se inclinara ante ella, debería ser muy problemática. Y, había visto a Peria murmurar algo por el oído de Pia. Riner no pudo evitar fruncir el ceño. La conversación susurrada entre Ferris y Riner probablemente había sido oída por Peria. No, en lugar de decir que lo oyó, debería ser que lo sintió. Incluso si fueran voces, sentimientos, olores, todo se podía sentir a través de los tatuajes de Senkekai que estaban en su cuerpo. Y ese Peria, ahora estaba susurrándole a Pia. Riner mirando esto, dijo. Hey hey Peria. Somos amigos, ¿verdad? No seas tan amable con Pia. Peria sonrió, cerrando los ojos mientras miraba, ¿amigos? Los amigos me escribirían incluso una sola carta. No, muchas cosas sucedieron. Muchas cosas. Aunque Riner no es ese tipo de gente que escribiría cartas especialmente, pero esta vez has exagerado. Incluso te has convertido en el subordinado de un monstruo. Pero Pia dijo, Peria mantén la boca cerrada. Solo yo puedo jugar con este esclavo perdido, ¿sabes? Así que Peria se encogió de hombros, sonriendo, debo mencionar que fue Pia quien me dijo que le escribiera a Riner. Así que debe estar enojada con Riner quien la ignoró, así que tendrás que prepararte a ti mismo. Al oír esto, Riner estaba ligeramente asustado. Ver la sonrisa apareciendo en la cara de Pia. Al ver esa cara sonriente que claramente ya no tenía ese pequeño grado de acoso. ¿O no? Este trabajo es más problemático de lo que yo pensé, ¿eh? Riner tembló. Pia miró a Riner, y entonces felizmente dirigió los ojos hacia Ferris y Kiefer quienes estaban detrás de Riner, moviéndose ligeramente. Llevaba un vestido pesado, pero no parecía causar ningún problema para ella, solo con un paso, se acercó a Riner, poniendo las manos en su pecho, colocándose de puntillas, acercándose a la cara de Riner. Cuando su rostro estaba tan cerca que apenas había pulgadas de distancia entre su boca y la suya, dijo. Incluso si es una broma tiene que haber un límite. En el pasado tu diosa era claramente yo, ¿no? ¿Pero ahora estás coqueteando con otras chicas? En un instante hubo una ligera aura asesina detrás de él. Riner rápidamente utilizó sus manos para detener a Ferris, y quiso empujar a Pia lejos. Espera un momento, te digo, ¿qué estás haciendo tan de repente? No empieces este tipo de acto que haría que la gente no entienda. Pero Pia lo interrumpió, abrazando el cuello de Riner cuando intentó escapar, disminuyendo la distancia entre los dos, poniéndole los labios por la oreja, como si murmurase ella dijo suavemente. Ma, soy muy perdonador,
así que si coqueteas con una o dos personas puedo perdonarte. Pero incluso si tus intereses son malos, si coqueteas con esas mujeres, esas feas diosas, no puedo perdonarte. Así que tienes que explicarme claramente. Si no explicas claramente, estaré muy enojada y mataré a esas lindas chicas detrás de ti, ¿sabes? Diciendo eso, su mano se retorció hacia adentro, con una pequeña daga apareciendo en su mano. Riner, quien descubrió esto, agarró su mano que tenía la daga. Espera, Pia, detén. Pero en este momento, Pia de repente sonrió, molesto. Riner, agarrar la mano de otras personas tan de repente, realmente te has convertido en un adulto, pero, entiendo que es debido a los sentimientos apasionados que tienes hacia mí. ¡Buah! Tú, por lo que fue. Pero ignoró las palabras de Riner, volviendo al lado de Peria y Sora con la misma velocidad que tuvo cuando se acercó a él. Muy bien, el mensaje ha pasado porque he dicho lo que quería decir, así que vamos primero. No podemos dejar que el rey Heificland siga esperando. Entonces, ignorando su lado, se alejó. Hacia su figura en retirada, Riner gritó, espera, Pia. Pero ella no se giró, Peria y Sora no miraron hacia atrás, yéndose con Pia. Riner miró esta escena aturdido. En ese momento Kiefer, quien estaba detrás, de repente le preguntó, ¿eso, coquetear o algo así? Riner salió con esa chica antes. Riner reveló un rostro cansado, volviéndose hacia atrás y dijo, eso, la conversación anterior, ¿te parece? No. No se podía ver. ¿Cierto? Antes era una mujer que jugaría con su gente de alrededor con esta actitud, dijo Riner. Kiefer miró a Ferris con una expresión inestable, y luego dijo en voz baja, pero a Riner le gusta ese tipo de chica, ¿cierto? Porque Ferris y la princesa Azure son del mismo tipo. No, no es nada. ¿Eso, se llamaba Pia? ¿Qué dijo ella? Porque te estaba susurrando al oído, no lo oí. Pero por alguna razón, Ferris respondió a esta pregunta. Parecía haber escuchado la conversación entre Pia y Riner. Ella dijo, sacando un cuchillo, diciendo que nos mataría. Luego, diciendo si quería salvar a sus compañeros, entonces explicarle claramente. Explícame por qué te has convertido en el perro de la diosa. Pero, antes de explicarle, explícame primero. ¿Qué es esa cosa llamada diosa? Últimamente cuando camino por todas partes oigo diosa, Megami, Nusen estas palabras. Voice, esa persona también ha dicho constantemente algunos asuntos sobre algunos monstruos extraños. ¿Qué es lo que me estás escondiendo? Siempre pensé que me lo dirías por tu cuenta, así que no me molesté en eso, pero si planeas nunca explicarlo bien, antes de ser asesinado por esa mujer, te mataré primero. Incluso la propia reina en este lado empezaba a enojarse. Riner la miró fijamente, descubriendo que en realidad no parecía enojada. No, aunque se decía que ella siempre estaba sin emoción, ella básicamente no mostraría sus emociones en el exterior, pero ahora en su rostro, había una expresión que era más inquieta que enojada. Riner pareció fruncir el ceño como si estuviera preocupado, luego dijo, lo siento. No, actualmente no entiendo muy bien, así que nunca lo he explicado. Se volvió para mirar a Pia y a los demás que habían subido, pero parece que no. Importa donde sea siempre se odia, así que la diosa debe ser una persona malvada. Hablando de eso, Ferris ha oído algo de Voice. Ferris asintió con la cabeza. Voice dijo que tus ojos fueron maldecidos por la diosa, así que se volvieron extraños. Así que era eso. Pensó Riner. Así que reveló esa expresión inestable. Voice, ese bastardo, sabía que tenía esa información. Riner apretó los dientes mientras hablaba, luego se volvió hacia Kiefer, preguntando, ¿qué hay de Kiefer? ¿Has oído algo de la diosa? Kiefer sacudió la cabeza, no he oído a Voice-kun decir nada al respecto, pero, sobre la diosa, oí algunos rumores. Después de dejar Roland, oí rumores de todo el mundo, no, debería decirse como leyendas. Riner la miró, preguntando, entonces ¿qué clase de leyendas son? ¿Qué son las diosas? Ella respondió, hay algunos pocos refranes en las leyendas. Sí. Pero no importa cuáles sean los finales, las diosas siempre tragarán el mundo. ¿Con qué es así? Eso significa que las diosas no son nada bueno. Pero, ella reveló una expresión incomprensiva. Entonces, por alguna razón, reveló ligeramente, muy ligeramente, una expresión que parecía un callejón sin salida. Pero Riner no entendía por qué estaba revelando esa expresión. Pero hablando de eso, este no era el momento de preocuparse por el cambio de expresión de Kiefer. Riner apartó los ojos de Kiefer y luego dijo, bueno, de todos modos la información que sabemos es solo un poco, ¿verdad? Ferris lo miró y luego dijo, ¿estás hablando conmigo? De todos modos, ignorando este problema, Riner continuó, entonces, si lo que Voice dijo es verdad, entonces Voice puede estar preparándose para engañar a esa diosa. Bueno, pero porque esa persona es un mentiroso no podemos confiar en él completamente. Pero, confiaré en él un poco esta vez. Porque aunque esa persona no nos diga la verdad, tampoco revelará su personalidad a la diosa. Hacia esto, esta vez fue Kiefer quien le miró, espera, Riner.
¿Eso, estás hablando con nosotros? Cuando se le preguntó esto, no respondió. Solo miró ligeramente a Relka, usando una voz que no escucharía, diciendo suavemente, además, aunque este punto sea puesto a un lado, no tenemos ninguna razón para abandonar a Voice, no. No sé si es porque la coalición anti-Roland ha aceptado la ayuda de la diosa, desde el establecimiento hasta los desarrollos actuales la velocidad ha sido bastante extraña. Si no se nota, no sé qué clase de cosas haría esa persona. Así que fingí ser utilizado por él, decidiendo usarlo a cambio. Si lo explico así, ¿qué pasa? Debido a que tengo a los subordinados de Voice a mi lado no puedo explicarlo en voz alta, pero de todos modos pienso usar a la diosa y Voice de esta manera, es suficiente esta explicación. Riner dijo eso. Pero no debería haber sido oído por nadie. Su voz era tan suave que era como si estuviera expirando, así que ni Ferris ni Kiefer quienes estaban a su lado no pudieron oírlo. Pero, después de terminar de murmurar, miró hacia las escaleras. Miró a Pia y a los otros que estaban tan lejos que aunque gritara y gritara no podrían oírlo. Entonces dijo, si eres tú lo puedes escuchar a través de Senkek Kai, Peria. Luego, transmítele lo que dije hace un momento a Pia. Después de oírlo decir eso, Peria se giró ligeramente. Desde esta posición parecía como si estuviera haciendo una señal de mano a Pia, luego cubriéndose las orejas, encogiéndose de hombros. Esa acción significaba, aunque quiero decirle, Pia no está dispuesta a escuchar. Transmitió este mensaje. Ah, no bromees. Pásaselo bien a ella, murmuró Riner. Peria reveló una expresión preocupada, luego se dio unas palmaditas en el pecho. Ah, ¿qué significa esa acción?, preguntó Riner. Peria señaló de nuevo. Pero, él todavía no entendía el significado de esa acción. Así que Riner inclinó la cabeza, preguntando, te dije que no entiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué estás tratando de decir? Peria seguía apuntando hacia arriba y luego señaló su pecho. ¿Pecho? ¿Qué tiene tu pecho? Peria sacudió la cabeza, haciendo una señal que decía que no era yo. ¿No es tu pecho? Entonces, es mío. Peria asintió con la cabeza. Ya dije que es muy problemático así que no me dirijas la señal. Voy a ir a tu lado ahora, habla conmigo correctamente. Pero Peria lo interrumpió, haciendo una señal que decía que no se acercara. Luego hizo una señal para que mirara su pecho. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Mientras lo decía, Riner miró su pecho. Miró su pecho que estaba envuelto con ese ajustado traje formal. Y descubrió que una tarjeta que era tan grande como su palma había sido escondida allí. Oh, dijo Riner, y luego recordó, debería haber sido colocada allí cuando Pia tocó su pecho. Este fue un perfecto ataque de sorpresa de un estándar que Riner ni siquiera notó que una tarjeta había sido colocada en su ropa. Riner no pudo evitar fruncir el ceño. Si esa carta tuviera un talismán explosivo que explotaría después de un cierto periodo de tiempo, tal vez ya estaría muerto. No, incluso Ferris, Kiefer y Relka a su lado se verían afectadas. ¡Qué molesto! Él gimió. Sentía que los 10 años que habían estado separados de Pia y los demás, entre los dos había una brecha aún mayor entre los niveles de sus poderes, no pudo evitar endurecer su rostro. Y Riner sacó la tarjeta, mirando las palabras. A Riner Chan de la oscura casa mágica. Aunque lo he oído de Sora, pero para realmente ni siquiera descubrir la tarjeta, tus habilidades han disminuido en comparación con el pasado. A menos que te hayas convertido en una persona inútil de lo que esperaba. Así que quería probarte un poco. Bajo estas palabras, había una cara de Pia dibujada en tinta verde. Esta cara de Pia, después de que Riner había leído las palabras, había una ligera distorsión. Entonces se convirtió en una complicada estructura mágica. En el proceso de cambiar, Riner cerró los ojos por un momento, luego los abrió de nuevo. En medio de sus ojos, había una estrella roja de 5 puntas. Ojos especiales. Estos eran los ojos malditos llamados Alfa Estigma, que eran capaces de ver a través de todas las estructuras mágicas. Y podría duplicar por completo la misma estructura, pero la comprensión de todo en ese momento después de eso, procediendo con progreso, usando eso al final, todavía necesitaba habilidades especiales. Y ahora la magia que avanzaba delante de sus ojos era probar sus habilidades. Solo por mirar estaba claro que esta era una magia que explotaría y destruiría su entorno. Entonces comprendió que había 4 segundos para su activación. Y comprendió que para detener esta magia, necesitaría una ecuación que cambiaría como para resolver el acertijo. Esto definitivamente era insoluble. Incluso si fueran los eruditos magistrales, no podrían resolver fácilmente este enigma. Pero Riner miró la formación mágica. Eso, es como esto aquí, eso ahí, es así, ¿verdad? Murmuró, usando su dedo para dibujar en la tarjeta, resolviendo fácilmente la magia. ¿Cómo fue? Riner alzó la cabeza, mirando al frente, pero descubrió que Pia y los demás habían desaparecido. En reemplazo, en la tarjeta que tenía la trampa mágica, había otro mensaje. Había muchas palabras que hacían que le doliera la cabeza solo por mirarlas. Riner entrecerró los ojos, mirándola. Estaba escrito así. Ara ara, pasaste.
Fue bueno que no explotó. Era claramente una estructura mágica que Sora hizo con mucho esfuerzo para asustar a Riner, para que pudieras resolverlo. De hecho eres el mismo otaku mágico que eras antes. Pero, parece que el punto que sigue siendo útil es más importante que nada. De acuerdo, te dejaré vivir. Pero, ¿qué entiendes que tienes que hacer después de esto? Apología y explicación. Has ignorado por completo las cartas de nosotros, así que esta vez tienes que venir ante nosotros personalmente. Antes de venir a nuestro castillo, arrodíllate y explica la situación, no escucharé tu explicación. Y si continúas obstaculizando nuestros asuntos después de hoy, no te perdonaré. Aunque creo que entiendes, Riner, nunca podrás derrotarme. Si no quieres ser asesinado, escúchame obedientemente. Te diré algo, de nuestras investigaciones, parece que Bois Fiurelle planea dejar que la República de Ertoria ataque a Heificlan. ¿Qué está pasando? A menos que él quiera aprovechar la oportunidad cuando Heificlan y Gastak estén peleando, para atacar este lugar con Ertoria. Sería problemático si eso sucediera. Yo claramente quería dejar que este país se convirtiera en mi posesión, de esta manera la gente no vendría a obstaculizarme. Pero, no quiero ser deliberadamente utilizada por las condiciones que establezca, así que voy a volver primero. Si quieres pelear con Gastark, está bien si te vas. Y una cosa más. Si supieras el plan de Bois y vinieras aquí para usarnos, entonces deberías entender la diferencia entre nuestras habilidades, ¿no? Así que no hagas tu movimiento. Pero si fuiste engañado por Bois, entonces él no es más tu compañero. Tus verdaderos compañeros somos nosotros, Riner. No hagas esas cosas tontas y ven rápidamente a nuestro lado. Para siempre, tu reina Samapia Barliere y sus felices compañeros. La carta realmente escribió algo como esto. Pero, el asunto sobre Bois que planea dejar Ertoria atacar Heificland. Hey, ¿qué es esto? Riner dijo, luego levantando la cabeza, empezando a correr para perseguir a Pia y a los otros que habían subido las escaleras. Pero el mensajero de Heificland hizo una parada como si tratara de detener a Riner. Espera. Y Ferris y Kiefer hicieron preguntas sin comprender. Hey, Riner. Aunque oyó que las dos llamaban su nombre, Riner no se giró, solo lanzó la carta con Pia y el mensaje del otro para explicar la situación, y luego continuó corriendo. Subiendo las escaleras, corriendo en dirección a donde Pia y los demás habían desaparecido. Pero mientras corría no los descubrió. Con su prisa descubrió al mensajero de Heificlan que los conducía, que tenía una expresión de preocupación en su rostro mientras se giraba. Riner preguntó, «Hey tú, ¿dónde está Pia Barliere?» El mensajero se giró, con el mismo rostro atribulado, dijo, «Es, eso, ellos de repente dijeron que estaban cansados de este país, así que volvieron», dijo mientras miraba una de las puertas del pasillo. Riner abrió esa puerta, descubriendo que extrañamente, había una ráfaga de viento frío soplando, así que miró en la dirección del viento. Y vio que las ventanas de la habitación estaban abiertas, la cortina y el encaje se balanceaban al viento. Y las únicas cosas que se movían en la habitación, eran solo estas. Pia, Peria y Sora ya no estaban aquí. Probablemente habían salido por la ventana. Eso significaba que el motivo para que vinieran a este lugar era. «Ellos vinieron a verme», murmuró Riner. «Tal vez se dice que vinieron aquí para amenazarme. Y vinieron a probarme. Querían investigar si nos rendiríamos después de saber que Bois nos engañaba». Riner frunció el ceño. «Bois ese bastardo, en realidad me trató». En este momento, alguien habló detrás de él. «No creo que te esté mintiendo». Riner se dio la vuelta y descubrió que Ferris, Kiefer, Relka y Bois, quien de alguna manera lo perseguían, estaban de pie en el pasillo. Riner miró a Bois, diciendo, «¿No mentir? ¿De quién es la boca que tiene derecho a decir eso?» Bois se encogió de hombros. «Si no te digo todo a ti se cuenta como mentira, entonces en verdad tal vez te mentí», dijo mientras caminaba más cerca. Un pequeño cuerpo se alejó, mirando ligeramente la habitación donde Pia y los demás habían desaparecido. Luego, abriendo la ventana, preguntó, «Arara, la gente de Princesa Azure se ha ido». Riner miró a Bois, diciendo, «Tú apareciste claramente porque se fueron, y te atreves a fingir ser estúpido». Bois se rió, «Bueno, aunque eso es cierto. Pero no importa que quieran matarme. Pero es un dolor de cabeza que no logramos persuadirlos. Originalmente, si fuera posible, deseaba que nos ayudasen a seguir con el plan». Riner pensó en el contenido de la carta que Pia les había dado. El plan para atacar y ganar Heificland mientras pelea. Bois levantó la cabeza y miró, diciendo simplemente, «¿No crees que es un buen plan para detener rápidamente el poder de Roland?» «Incluso si creo que es un buen plan, pero claramente dijiste que aceptaríamos el poder de Heificland e iríamos contra Roland». «Es verdad. Eso significa que me mentiste». «No, tú estás equivocado». «¿Dónde estoy equivocado?», dijo Riner. Bois sacó varios informes de sus brazos y luego se los entregó. «Esta es una propuesta para aceptar la ayuda de Heificland y luchar contra Roland». Luego le entregó un segundo pedazo de papel. «Esta es la propuesta de arrebatar efectivamente algunos de los territorios de Heificland y luchar contra Roland».
Por último, un tercer trozo de papel. Esta es la propuesta de que bajo la situación de que Princesa Azure gane el poder y la ayuda de Heificlant, aceptando la ayuda de la República de Ertoria, bueno, no importa qué situación no podemos agotar, así que preparé algunas propuestas al mismo tiempo. Es que no le dije a Riner los planes que más afectarían tu estado de ánimo. Así que en realidad no mentí. Riner estaba tan enojado que sentía que incluso regañar a Boyce como un bastardo era incluso molesto, pero cuando pensaba que esa persona era así todo el tiempo, por lo que no sabía por qué, se sentía muy cansado, renunciando a quejas especiales, solo mirando a Boyce con cara cansada, diciendo: si siempre dices mentiras, no tendrás amigos, ¿sabes? Boyce se echó a reír al responder, no, que no necesitaba amigos ni siquiera desde el principio. Bueno, hablas tan directamente, no puedo decir nada, pero, si es así, no te ayudaré de nuevo, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Hey, digo, me dirías completamente la verdad. Si te dijera, me ayudarías. Depende de la situación. Pero, ya no puedo encontrar razones para seguir estando contigo. Hablando de eso, no entendía por qué tuvimos que ayudar a Heificlant a derrotar a Gastak en primer lugar, dijo Riner. Aunque no pensó en detener esta guerra, porque aunque no hubiera guerra aquí, ocurriría en otros lugares. Por ejemplo, la guerra que Roland estaba librando en la parte meridional del continente. Y la tierra en el continente central era bastante grande, por lo que los lugares de los que no sabían debían tener algunos conflictos también. Por lo tanto, el que había tenido en cuenta las otras guerras, no era por el bien de la paz mundial, no tenía la idea de que tenía que detener la guerra entre Heificlant y Gastark. Este tipo de pensamiento. Aunque había visto las acciones de la gente de Gastar cuando estaban cazando los ojos malditos, también significaba que mataban a todas las personas que tenían ojos especiales como Riner, sin importar si eran hombres, niñas, viejas o jóvenes. Así que él sabía que no eran buenas personas. Pero, este asunto y ese eran dos asuntos diferentes. Además, debido a que los Nelpians eran los rehenes de Boyce, no tenía más remedio que escuchar las órdenes de Boyce. Aunque estaba esta razón. Pero, incluso si iba a haber una guerra a pesar de esto, de hecho había algo mal. Boyce, dijo Riner. Boyce se giró hacia él. ¿Qué ocurre? Eso. Sí. Tú, aunque has tomado a la gente de Nelfa como rehenes, haciéndonos escuchar tus órdenes, en realidad eso puede ser fácilmente represaliado, ¿sabes? Diciendo eso, Riner levantó su mano derecha, haciendo un puño como si estuviera sobre para darle un puñetazo. Bueno, aunque la otra parte era un niño lo amenazaba de esta manera, sería extraño, pero no había otro plan. Boyce miró el puño de Riner y respondió: Ara, ¿lo has averiguado? No, en realidad lo descubrí al principio. Solo estaba pensando en cuándo hacerlo. Ajaja, es realmente una buena oportunidad. Mientras me peguen hasta que esté medio muerto y me hagan rehén, ustedes podrán controlar la coalición anti-Roland. Sí, sin importar que seas de gran prestigio. Puedes ser un buen rehén. Riner miró a Relka detrás de Boyce, quien parecía frenética. A pesar de que parecía querer correr cuando Riner acercó su cara, fue fácilmente detenido por Ferris agarrando su cuello, deteniéndola. Pero Boyce no reaccionó, solo riéndose mientras decía: pero, Riner no haría esto bien, no. No puede ser así. No, no, definitivamente no lo harías. Simplemente diciéndolo después de hacer eso, ¿qué pasaría? Haciéndome un rehén, luego agarrar la posición de autoridad de la coalición anti-Roland. Pero, después de eso, ganando el control de una organización que sería incapaz de equilibrar a Roland, ¿qué quieres hacer? Eso. Definitivamente harás lo mismo que yo. Así que tendremos el poder de atacar a un país, luego aceptaremos la ayuda de un país. No importa que, si no quitas el poder de alguien, la organización será incapaz de crecer. Riner asintió con la cabeza: bueno, aunque eso es cierto. Pero, ¿por qué debe crecer la coalición anti-Roland? No entiendo este punto. Originalmente no salí del país para pelear con Roland. Es lo mismo con Gastark. Quiero usar mis métodos. Buscaba una manera de salvar a Sion, aunque quería decir esto, pero se dio por vencido. De todos modos, Boyce nunca pensó en salvar a Sion, aunque lo dijo fue inútil. Así que cambió sus palabras: yo usaría otros métodos, nuevos métodos, para tratar de cambiar el mundo. Boyce siguió sonriendo: sí. Eso fue lo que escribiste en ese informe, ¿verdad? Riner miró el rostro sonriente de Boyce que hacía que la gente se sintiera infeliz, preguntando: ¿por qué lo sabes? Lo investigué. Pero ese informe debe estar con Sion. Pero Boyce lo interrumpió, diciendo: no se encontró cuando investigamos sobre ti. Ese informe apareció cuando estábamos investigando a Sion Astal. Pasé un poco de esfuerzo en encontrar eso. Sion Astal parecía apreciarlo mucho, así que lo puso en un tesoro. Pero fue realmente genial que pude encontrarlo después de tanto esfuerzo. Porque ese informe estaba lleno de tus sentimientos. Y después de leer ese informe, eso me hizo realmente querer ser compañero contigo. Diciendo eso, Boyce se metió en sus brazos, sacando unos papeles otra vez.
Porque desde el principio había estado sacando unos trozos de papel, así que si fuera el pasado, él querría quejarse de cuántas cosas había ocultado. Pero ahora no lo hacía. No importaba qué, él había controlado ese país con agarrar todo de Etegón. Boy sacó unos papeles y los pasó. Esta es una copia de la parte que me tocó más. ¿Quieres leerla? Riner movió los ojos hacia él, las cartas en el papel entraron en sus ojos. Pero, no había necesidad de leerlo. No solo era porque esto era algo que había escrito, y en realidad los recuerdos de su contenido eran tan frescos como lo había sido. El contenido apareció en su mente de nuevo mucho tiempo después de que él lo escribió. Ese informe, su contenido era más o menos así. En la historia, había varios reyes demonios que tenían el poder de destruir el mundo, o demonios, divinidades malignas. Estos reyes demonios ejercían un poder fuerte que era inimaginable en todo el cuerpo mágico. Incluso si se tratara de un ejército hecho de fuertes caballeros magos y soldados, no eran los opositores de los reyes demonios. Entonces el mundo sería empujado al borde de la extinción por estos reyes demonios cada vez. Pero cada vez en este momento aparecían los héroes de las leyendas, se les llamaban caballeros de la luz, eran caballeros humanos que tenían el poder de ir contra el rey demonio y derrotarlos. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Qué son los héroes? Por el momento no vamos a cuestionar la existencia de los demonios reyes y héroes, los humanos que tenían el poder de derrotar a estos monstruos. ¿Qué estaba pasando? Un monstruo al que ni siquiera un ejército podría ir en contra si los registros de los libros de historia fueran verdad, incluso si cientos de magos fuertes fueran sacrificados no podrían destruir fácilmente al monstruo, pero ¿cuál era el héroe que podía destruirlo por sí mismo? Había vestigios de leyendas sobre los héroes de todo el mundo. Aunque nadie vio esas escenas, pero había registros de dónde estaban escondidas las armas que usaban los héroes. Aunque fue una lástima que el libro que grabó los secretos de la fuerza del rey demonio no se pudo encontrar, pero aún así, si los restos de los héroes que eran más fuertes que esos monstruos se podían encontrar, no podrían ser utilizados como una fuerte arma militar. Además, los reyes demonios y héroes realmente existen, esto podría explicarse con el alfa estigma. Aunque no se entendía si esto era algo vil o los elementos de los héroes, pero el poder anormal realmente existía. Entonces, existiría la existencia de otras cosas que tenían este poder también. En este punto parecía haber un gran lote que valía la pena investigar. Porque hacia el poder fuerte, según las diferentes maneras de usar las armas, podría ser terminado antes de que la guerra estallara. Riner no hizo ningún comentario. En realidad, en la etapa en que estaba escribiendo ese informe, ya había predicho algo así. Pero, porque demasiadas personas habían muerto delante de él, porque la incesante guerra de miedo había quitado demasiadas vidas, matado a demasiados compañeros, seres queridos, familiares, amigos. Entonces, al menos tengo que hacer algo. Riner había llevado ese pensamiento, escribiendo el informe. Entonces él había comenzado en el camino para buscar las reliquias de héroes con Ferris. Pero al final, Boyce continuó. ¿Quieres darle esa arma a alguien, verdad? Se la darás a tu amigo Sion Astal. Así que esta vez estás buscando un arma con un poder divino para detener a Sion Astal, ¿estás planeando eso? ¿Es este el plan del que hablaste para cambiar el mundo? Riner asintió con la cabeza. Bueno, aunque no creo que tenga éxito tan fácilmente. Boyce respondió simplemente, no tendría éxito. Es así. Sí. Pero, esto no es algo que puedas decidir. Eso es verdad, esto no es algo que pueda decidir. Pero, ya sé cuál sería el final de esto. Tu plan, nunca tendrá éxito. Ya dijiste que no puedes decidir. Boyce interrumpió a Riner, diciendo, o debería decir, es demasiado tarde. Gastark ya ha ganado ese tipo de arma que hará que el mundo se incline ante ellos en un momento. Riner se congeló debido a esta frase. Mirando fijamente a Boyce, todo su cuerpo estaba helado. Si estaban hablando de... Porque estaban diciendo esto, solo se podría decir que Boyce también era una persona que tenía una reliquia de los héroes. Boyce aceptó fácilmente la reliquia de los héroes que el ejército de Roland utilizó para matar a millares de soldados. Así que este compañero también debía tener reliquias de otros héroes, usando su jerga deberían llamarse Rule Fragmei. Y luego viendo a estas personas con Rule Fragmei luchando, Riner se desesperó. Hacia la realidad de que el uso de ese tipo de cosas empeoraría la guerra, se desesperó. Entonces, pensando, si no hacía nada, realmente sería demasiado tarde. Pero Boyce dijo eso. Boyce quien tenía el Rule Fragmei dijo eso. Ese es un tipo de Rule Fragmei, cuyo poder está cerca de un ser divino, que es muy poderoso. Y ya han adquirido este poder. Así que no se detendrían. Me temo que Heifikland no triunfará sobre Gastak en esta guerra. Incluso si la coalición anti-Roland que utiliza Rule Fragmei ayuda, incluso si está la princesa Azure, los resultados serán los mismos. No solo con el número de soldados, las normas entre los soldados son demasiado grandes, dijo Boyce. Pero aún así, Riner todavía era incapaz de entender su significado. Riner murmuró, las reliquias de los héroes son incapaces de igualárseles. Sí.
No hay prácticamente ninguna manera de compararlo. ¿Qué es exactamente eso? ¿Sa? No sé, están usando un arma extraña. Una cosa extraña que tiene el poder de superar el Rule Fragmate. Luego, usando esta cosa, hicieron el país más fuerte del continente norte. Stoll se arrodilló hacia ellos. En ese momento el número de muertos, en realidad fueron más de 800.000 personas, dijo Boyce. Diciendo cosas tan extrañas. Riner miró fijamente el rostro de Boyce, atónito, sin decir nada, solo observando cómo Boyce continuaba diciendo con suavidad. Así que lo dije antes o no. Si no detenemos a Gastark aquí, se convertiría en una mala situación. Si a Gastark, no, si no procedemos con la advertencia al mundo de que usar algo tan injusto como ese tipo de arma podría ser peligroso, así que realmente sería muy malo. Así que Riner debe participar en esta batalla, incluso si no está contento conmigo, incluso si tiene que matar a la gente, incluso si odia participar en la guerra, debe participar en esta batalla. Debes dejar que la otra parte de gente de clase baja que ha hecho un movimiento hacia el arma que no debería ser usada por los humanos sepa que ese poder no puede ser manejado por ellos. Boyce dijo algo que era aún más confuso. ¿Qué es exactamente lo que has estado diciendo desde ahora? Pero de repente, sintió una débil intención asesina. Se giró hacia el lugar donde se originaba la intención asesina. Derecha. El rincón más profundo del pasillo. Pero, no había nadie allí. Pero, ese lugar estaba vacío. Así que Riner gritó, Ferris. Y sintiendo que Ferris ya había reaccionado, volviéndose en su dirección, descubrió que había hecho lo que quería hacer. Ferris agarró el cuello de Kiefer, arrastrándola hasta la habitación de la que Pia y los demás habían desaparecido. Kiefer dejó escapar un comentario incómodo. ¿Qué? Haciendo caso omiso de la confusión presente de Kiefer, lo que se necesitaba más era investigar el área de donde provenía la intención asesina. En ese momento, Riner descubrió que algo que brillaba débilmente había aparecido frente a él. Riner dio un paso atrás en reflejo. Luego abrió los ojos, activando el Alpha Estigma. Entonces vio una estructura mágica que nunca había visto antes. Florecer delante de él. Era una magia que usaría el reflejo de la luz para dejar al oponente alucinar. Esta era probablemente la magia de Heifiklant. Riner miró la magia, en un momento, extendiendo un dedo a la estructura mágica, empezando a interferir, cambiando rápidamente la magia activada de Heifiklant. Está bien, está hecho. Cuando él murmuró eso, la magia frente a ellos se disipó como niebla. Entonces aparecieron las siluetas de 3 soldados. 3 soldados con armadura verde. Estos soldados cargaron hacia Riner y los demás. Sus movimientos eran bastante rápidos. Probablemente no serían capaces de esquivar, pero a Riner no le importaba. Cuando se había ocupado de la magia, su trabajo había sido reducido a la mitad. Hacia las dagas que se lanzaron con un aire que no podía evitarse, Riner dijo, demasiado lento. Y Ferris, quien usaba una velocidad que era más rápida que las dagas por varias veces, saltó, con un giro de su gran espada las dagas se incrustaron en la pared. Luego levantó a Riner y lo tiró. Para que pudieran esquivar a Riner, la formación defensiva de los soldados se desmoronó. En este momento, Ferris rápidamente usó su golpe de karate. La persona que recibió el fuerte impacto en el cuello cayó inconsciente justo así, el enemigo fue disminuido por 1. Aunque la siguiente persona quería emboscar a Ferris, pero él no era su oponente. No, debía decirse que incluso si ella llevaba un vestido que era difícil de moverse, los enemigos no fueron capaces de igualar a su velocidad. Otro soldado fue golpeado en la cabeza, luego cayó inconsciente. La persona restante, debido a esta situación extremadamente desventajosa, empezando a pensar en correr. No te dejaría escapar, dijo Riner. Luego agarró la muñeca de esa persona, apretando la articulación, volteándola hacia arriba, colocándolo en el suelo. Seguido de eso Ferris plantó una patada en la cabeza del enemigo. El último enemigo también perdió la conciencia. La pelea terminó así simplemente. Pero, yo digo, no estaríamos realmente en problemas esta vez. Riner murmuró. Estas personas son soldados Heifiklant, ¿verdad? Entonces este es el palacio Heifiklant, ¿por qué querrían atacarnos? Pero de repente una voz sonó, interrumpiendo las palabras de Riner. Incluso si 3 caballeros magos son el enemigo, puedes encargarte fácilmente de ellos sin causar heridas fatales. Esto es realmente confiable. El lugar de donde provenía la voz era el rincón más profundo desde el que habían aparecido los 3 soldados en el suelo. Allí estaba un hombre alto de unos 30 años. Llevaba una armadura verde sobre su cuerpo fuerte, pero su traje era ligeramente diferente de los soldados que habían atacado. Había algunos ornamentos notablemente inútiles en la armadura. Se podía ver que esta persona debería ser alguien que tenía una posición alta. Probablemente era el líder de los caballeros magos, posiblemente podría ser. En este momento, el hombre volvió a decir, ¿este portador del Alfa Estigma es la carta de triunfo contra Gastark de la que me hablaste? Boyce Fiurelle. Boyce inclinó la cabeza, diciendo, de hecho, Su Majestad Gulafed Abulel. Riner consideró al hombre de pie delante de él otra vez.
Ojos afilados, cuerpo fuerte. Apenas estaba viendo la confianza y el aura del cuerpo de esa persona, podía entender que él era más fuerte que los caballeros magos que habían atacado a Riner antes. No, aunque había oído que el rey de Heifiklant era un militar, el hecho de que el rey de un país fuera mucho más fuerte que los caballeros magos era un poco. Parece que es diferente del rey que yo tenía en mente. Riner murmuró. Los miembros de la realeza que él sabía eran personas corruptas que eran adictos con el poder, o sería alguien que tenían envenenamiento de trabajo como Sion. Él nunca pensó que se encontraría a un nuevo tipo de rey aquí, así que fue levemente sorprendido. Muy bien, trae a esos compañeros. Esos países fronterizos ya han comenzado a invadir mi territorio. Parece que han comenzado a matar a mi gente en gran número sin ninguna consideración. Toma a mis tropas, ve a derrotarlos. Ese rey le dijo a Voiceso, luego se giró para irse, desapareciendo en el largo corredor. Riner entrecerró los ojos y miró hacia Voice, diciendo, ¿por qué siento que me han engañado de nuevo? Parecías haber dicho que nunca habías visto al rey de Heifiklant. ¿No es por eso que me entregaste las negociaciones? Voice se dio la vuelta, antes de que le dije a Riner que fuera a las negociaciones, yo nunca lo había visto antes. Entonces, ¿por qué usó un tono como si se hubieran conocido antes para conversar? Eso es porque hubo un ligero cambio en la situación, así que necesitaba hablar con el rey Heifiklant inmediatamente. Es así. Esto es verdad. Viendo a Voice decir eso, Riner reveló una expresión que decía claramente que no creía en nada de lo que decía, diciendo, entonces, ¿qué pasó con la situación? ¿Cuál es la situación? Eso es que Gastak es más fuerte de lo que yo había imaginado, esta razón. Y son lo suficientemente fuertes que incluso Princesa Azure ha dejado de ayudar a Heifiklant. Riner entrecerró los ojos, ¿Qué es eso? No que Pia y los demás solo decidieron volver porque estaban cansados de ser usados por ti. Oh, ¿te dijo eso? No, aunque ella no me lo dijo cara a cara, pero dejó ese tipo de información. Voice se rió, eso es un truco. Si fuera de acuerdo con su personalidad, no debería pelear con nosotros en el campo de batalla, y luego dejarnos perder. Pero ella no hizo eso. Esa razón es porque el poder del ejército de Gastak es mucho más fuerte de lo que yo había imaginado, de lo que Pia había imaginado. Así que volvió. Riner dijo. ¿Es realmente Gastak tan fuerte? Voice asintió con la cabeza, muy fuerte. ¿No lo dije antes? Además de usar el Rule Fragmei, Gastak tiene un arma que es más fuerte que eso. Un país normal no sería su oponente. Entonces, eso no significa que también somos indefensos. Sí. Entonces, por supuesto, esta batalla también. Pero Voice sacudió la cabeza, no, tenemos que unirnos. Y Riner no quiere unirse. ¿También? Ahora, Gastak está matando a los soldados y al pueblo de Heifiklant sin diferenciarlos. Deberías detener esto, ¿verdad? No, pero. Y los soldados de Nelfa y Toale e Iris están casi llegando a las líneas del frente. Así que si quieres retrasarte aquí, tus compañeros morirán fácilmente. Oye tú, ya no bromees. ¿Qué estás pensando? Riner agarró el cuello de Voice, mirándolo como él gritó furiosamente. Como si quisiera ver a través de todos los planes que estaban ocultos en lo profundo de Voice, lo fulminó con la mirada. Pero todavía no podía entender en lo que pensaba Voice. Había hablado claramente de la evidente diferencia de poder, incluso Pia y los demás habían renunciado a pelear con Gastak, pero porque quería pelear con ellos. Estaba claro que no había posibilidades de supervivencia contra ese monstruo, pero ¿por qué esta persona quería pelear a pesar de eso? Él completamente no podía entender la razón de eso. Así que Riner miró furioso a Voice, preguntando, ¿en qué estás pensando? Voice realmente tenía esa sonrisa que hacía que la gente se sintiera infeliz, no estaba pensando en nada extraño, ¿sabes? Es claramente extraño. Gastak tiene un arma que es más fuerte que la reliquia de los héroes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar esa cosa? Eso no es un problema. Porque también usaremos un arma más fuerte que el Rule Fragmei. Ah, ¿tienes algo así? Voice sacudió la cabeza. No. ¿Qué? Ya no entiendo nada. Tú, realmente te mataré, ¿sabes? Así que no vayas en círculos, dímelo francamente. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene esa arma? Al oír la pregunta de Riner, Voice señaló con un dedo los ojos de Riner, simplemente respondiendo, tú. ¿Qué? Voice continuó, tus ojos malditos son el arma que voy a usar. Si usamos esto, podemos matar a la gente de Gastak. Riner se rió, ¿tú, de qué tonterías estás hablando? De hecho mis ojos son el maldito Alfa Stigma, si se vuelve loco, se convertirá en algo poderoso. Pero sinceramente hablando, no hay nada grande en esa escala. La escala del Alfa Stigma volviéndose loco, a lo sumo solo puede detener a unos cuantos caballeros magos. Pero Voice dijo, si fuera el Alfa Stigma normal, eso sería cierto. Si fuera el Alfa Stigma normal, con solo un grupo de soldados experimentados en la casa del Alfa Stigma, serías fácilmente asesinado. Pero, una vez mataste a todos los caballeros magos de Estambul con esos ojos, no.
Boyce continuó diciendo, y después de que el alfa estigma normal se vuelva loco, no habría ninguna posibilidad de que ellos reanudaran su yo original. Antes de que sean matados por otros, seguirán siendo locos hasta que se conviertan en un monstruo. Pero tú todavía continúas manteniendo tu racionalidad hasta ahora. Tú claramente te volviste loco un par de veces, pero sigues siendo consciente. ¿Por qué es eso? La respuesta es, tú eres ese genuino. No eres humano, sino que eres el verdadero monstruo. Monstruo. Bakemono. Waiwu. Hacia la frase que estaba acostumbrada a oír. Por alguna razón, Riner no pudo decir nada. Pero Ferris, que estaba a su lado, dijo, si tienes que ser arrogante, entonces debería haber un límite para eso, mocoso, cuando empezó a apartar a Boyce de Riner. Pero Riner dijo, no, espera Ferris. Entonces miró a Ferris, de hecho aún tenía su habitual expresión sin emoción, pero estaba claro que ella estaba preocupada por sus sentimientos. Pero, ahora no era esa situación. Además, hacia este tipo de asuntos ya estaba acostumbrado. Y siempre se había estado maldiciendo a sí mismo por ser un monstruo que solo dañaría a otros solo por vivir. Pero porque Ferris, Sion, Kiefer me dijeron que está bien incluso si soy un monstruo, así que viví hasta ahora. Y estoy pensando en progresar lentamente adelante después de hoy. Así que, por lo tanto, no movería mis ojos de la verdad que soy un monstruo. Y no seguiría escapando. No me escaparía, lo enfrentaré de frente. Quiero enfrentarlo, así que le preguntó. ¿Por qué? Porque no soy humano, y soy un monstruo que se puede usar contra el arma de Gastark, así que me hiciste tu compañero por eso. Riner le preguntó a Boyce. Boyce asintió con la cabeza sencillamente, eso es verdad. El rostro de Riner se contrajo ligeramente, pensando de repente en escapar de aquí. Pero él reprimió ese impulso, preguntando, ¿Qué soy exactamente? En el momento en que él preguntó eso, sintió su voz temblorosa. Porque esta era la respuesta que Riner siempre había estado buscando. Para que pudiera encontrar esa respuesta, había vivido hasta ahora. Pero sinceramente hablando, tal vez no estaba seguro de que él quisiera encontrar esa respuesta. Si él supiera esa respuesta, ¿qué pasaría si fuera una verdad? ¿Demasiado cruel y no pudiera aceptarla? Cada vez que pensaba en eso, algún pensamiento brillaba en un rincón de su corazón, siempre querría escapar de él. Pero ahora, la respuesta apareció frente a sus ojos. Boyce claramente sabía algo. No, esta persona ya entendía algo. Cuando la diosa apareció en la sombra de ese compañero, cuando esa diosa habló con algo que había aparecido desde los ojos de Riner, ya lo había entendido. Pero Riner nunca se lo preguntó antes. Estaba claro que era un asunto donde simplemente podía preguntar qué es exactamente lo que sabes. Y estaría bien, pero nunca preguntó. Una vez más, escapando. No quería saber la verdad, así que escapó de nuevo. Pero no podía escapar todo el tiempo. Porque sabía que cuanto más escapara, más heriría a la gente que lo trataba con suavidad. Porque él ya entiende que escapar solo dañaría a aquellos compañeros que todavía me dicen que me quieren, a pesar de que saben que soy un monstruo. Así que ahora, si estos ojos tuvieran el poder de ir contra el poder de Gastark, entonces, hay una necesidad de saber cómo usarlos. Antes de hacer más sacrificios inocentes. Tenía que mantener alejados a los soldados y la gente de esta batalla aburrida. Más importante que eso tenía que terminar la batalla antes de que Toale, Iris, Aroa y Kuku murieran. Riner miró a Boyce, preguntando, ¿qué soy exactamente? Dime, mi verdadera identidad. Boyce sonrió. Este tipo de asunto será decidido por ti mismo. Después de que él dijo eso, arrancó la mano de Riner lejos de su cuello, arreglando su ropa con mucho dolor, entonces repentinamente preguntando, por ejemplo, Ferris y Kiefer, ¿qué piensan? Riner pensó, realmente era un idiota. Si tenía que decir por qué, eso era porque cuando Boyce le preguntó eso, su cuerpo se tensó, no podía moverse. Claramente sabía lo que Ferris contestaría, pero no sabía por qué, pero su cuerpo temblaba de miedo, haciéndolo incapaz de moverse. Sí, ella si Ferris decía algo que se sentía como un monstruo repugnante, ¿qué debería hacer? Solo pensaba en algo que nunca pasaría. Realmente era un idiota, estaba tan asustado que ni siquiera podía mirarla. Entonces empezó a odiarse a sí mismo, que era un cobarde. Empezó a odiarse a sí mismo, que temblaba como un niño. En este momento, Ferris abrió la boca. Simplemente abriendo la boca. Según la predicción de Riner, su respuesta sería la misma de siempre, es mi esclavo, un vagabundo perezoso que solo piensa en dormir durante 10.000 años, casi se está convirtiendo en el pervertido que causaría problemas al mundo y algo así, ella respondería con esto. Entonces cada vez que Riner sería rescatado por ella quien nunca dijo la verdad que él era claramente un monstruo alfa estigma que mataba a la gente y hacía que se sintieran disgustadas. Así que tembló mientras esperaba. Esperó a que Ferris se expresara. Ferris dijo, usando su habitual voz sin emoción, pero clara y firme para decir, incluso si Riner es llamado un monstruo por cualquier persona en cualquier lugar, para mí, él es mi compañero más importante para siempre.
Luego prosiguió, si la próxima vez llamas a esa persona un monstruo, no te perdonaré, ¿bien? Esa Ferris. Esa Ferris que solía hacer lo que le gustaba, solo causaba problemas a la gente, de repente dijo algo así. Así que no pudo moverse de nuevo. No, no solo eso, incluso quería llorar un poco. Hacia su obvia confirmación, pero él siempre hundiéndose en la depresión era el escenario donde estaba tan cansado que quería llorar. Boyce dijo, sí. Eso significa que en el mundo de Ferris, Riner no es ningún monstruo. Luego le preguntaremos a Kiefer. Volvió sus ojos al otro lado. Riner todavía no podía mirar al otro lado. Boyce dijo, pero parece que no hay necesidad de preguntar. Al verte, estás enfadada por haber llamado a Riner un monstruo. Kiefer dijo con enojo, por supuesto. Por supuesto, bien, claramente casi todo el mundo toma a los portadores de Alpha Stigma como monstruos repugnantes, retirándose de ellos, pero en el corazón de Kiefer Riner no es un monstruo. Boyce se giró, mirando a Riner, quien estaba helado como un tonto, y luego dijo, ya ves, Riner. Incluso si es Ferris o Kiefer, no piensan en ti como un monstruo. Y para mí, solo te trato como un arma conveniente que se puede utilizar. Pero mis pensamientos pueden ser cualquier cosa. El problema es que piensas de él, ¿verdad? Esa es la única respuesta. ¿Cómo te sientes? Esos son tus verdaderos colores. Riner intentó pensar en el problema de cómo pensaba de sí mismo. Pero en realidad esto no era algo en lo que él tenía que pensar. Porque siempre se había considerado una existencia maldita. Desde el momento en que nació, había estado viviendo en esta maldición. Entonces un día, Sion, Ferris, Kiefer, Milk, compañeros, de repente le dijeron que no era tan malo. ¿Era realmente así? Eso fue una mentira, ¿verdad? Me convertiré en un monstruo que va a matar a la gente cuando me vuelva loco, no. ¿Pero por qué me tratan tan suavemente? En ese momento estaba aturdido como ahora. Siempre había dudado en creer esas palabras, porque era verdaderamente demasiado problemático, y todo el mundo dijo eso, tan inconscientemente, sus pensamientos comenzaron a tener un ligero cambio. Tal vez no era tan malo como había pensado, y si seguía viviendo, estaría bien. Empezó a tener este tipo de pensamientos. Empezó a ser capaz de aceptarse a sí mismo. Pero, aún así, también necesitaba saber lo peligroso que era, qué tipo de poder tenía y por qué estaba parado aquí. Para que no lastimara a nadie. Y para que no fuera herido por nadie. Así que Riner respondió. Yo, siempre pensé que yo era un monstruo. Riner, gritó Ferris con enojo. Siempre gritaba cuando Riner estaba deprimido. Pero esta vez no estoy deprimido. Porque he decidido seguir adelante. Así que Riner ignoró la voz de Ferris, continuando. Pero, si es posible, quiero ser un monstruo que pueda ser usado. Después de todo, no importa lo que haga, voy a ser siempre un monstruo que moleste a la gente, pero aún así quiero tener el poder de proteger a las personas que dicen que quieren quedarse a mi lado. Así que contéstame, Boyce. ¿Quién soy? ¿Por qué nací con estos ojos malditos? ¿Por qué Sion quiere matarme a pesar de que está llorando? ¿Por qué? ¿Por qué ese monstruo llamado Diosa sabe de mí? Contesta esto, Boyce. ¿Por qué razón? Riner preguntó, ¿por qué razón estoy aquí? Boyce sonrió mientras respondía, estas respuestas ahora están en el campo de batalla al que nos dirigimos. Usando una expresión satisfecha que decía que el tema ha llegado hasta aquí, las respuestas que buscas están en la batalla contra Gastak. Tú despertarás allí. El poder en ti despertará. Así que hay una necesidad de que participes en esta batalla. Y es necesario que todo el mundo vea ese poder. Hay una necesidad de dejar que Gastark, Roland, los tres estados en el centro del continente, Princesa Azure y este mundo que se ha vuelto tan desordenado por la persecución del poder, vea ese poder. Pero puede terminar así. Después de esta guerra, nadie te llamaría monstruo. Boyce dijo eso mientras salía. Pero, como si quisiera impedir que Boyce se fuera, Riner dijo, ¿no sería llamado un monstruo por nadie? Eso es. Boyce contestó simplemente, porque a través de esta batalla, rescatarás este mundo, te convertirás en el héroe que rescatará a cientos y decenas de miles de personas en este mundo. Hacia ese tipo de héroe, ¿quién lo llamaría monstruo? Hasta ese momento, no importa cómo te veas, a los ojos del resto del mundo, no puedes ser llamado un monstruo aunque he dicho que si quieres que las cosas progresen a esa etapa, no hay tiempo para estar hablando tonterías aquí. Si nos demoramos aquí, Toale y los demás morirán realmente. Él le dio la espalda a ese lado, saliendo como si estuviera diciendo que se diera prisa. Cuidando la espalda de Boyce, Riner preguntó, entonces mi pregunta. No hay necesidad de responder, ¿no es así? Porque lo dije antes, estas respuestas las puedes encontrar en la batalla. Y aunque no responda, el monstruo de tu cuerpo responderá por ti. Incluso las cosas que no conozco, te dirán todo. Además, la pregunta sobre quién eres, debe ser más claro sobre eso que cualquier otra persona. Así que no hagas esa clase de preguntas sosa, vamos al campo de batalla. Boyce se dio la vuelta. Y podemos cambiar todo en este mundo. Aunque somos más lentos que Gastak y Roland,
pero deberíamos comenzar nuestra historia ahora. Escribamos nuestros nombres en la mente de aquellos que no saben de nosotros. Después de decir eso, continuó caminando. Entonces le dio a Relka 2 o 3 órdenes. Relka se apresuró a marcharse. Boy se ocupó de la figura de Relka, asintió mientras caminaba hacia el pasillo. Riner solo miró esto sin hablar, renunciando a seguir haciendo sus preguntas. De hecho, todo lo que Boyce había dicho era cierto. Solo él sabría lo mejor sobre sus propios asuntos. Además, antes de preguntar a alguien sobre quién era él, debería tener una persona mejor que preguntar. Por ejemplo, la voz que había descendido cuando apareció la diosa, la voz del Alfa Estigma. Debería haber intentado preguntarle al monstruo que vivía en su cuerpo. Así que Riner trató de hablarse a sí mismo suavemente. Hey. Aunque parecía un poco estúpido, pero siguió hablando con sus ojos malditos, diciendo, hey, Alfa Estigma, tú sabes algo bien. El monstruo que vive en mi cuerpo, dame una respuesta. Pero no hubo reacción. No me ignores, hey. Quiero preguntarte algo. Así que dame una respuesta. Musi Musi, ¿puedes escucharme? Aunque trató de murmurar suavemente, pero no hubo reacción. Pero Boyce había dicho eso. Las respuestas estaban en el campo de batalla. Si se unía a la batalla contra Gastark, encontraría sus respuestas. Aunque no entendía si eso era cierto, pero Boyce también era bueno en mentir. Miró la figura de Boyce, murmurando, maldita sea, no hay otro camino. Entonces intentaré participar en la guerra. Claramente no debería haber oído a Riner murmurar, pero Boyce se dio la vuelta, parecía estar muy feliz por alguna razón, diciendo, parece que será una guerra interesante. Nunca oí que la guerra pudiera ser interesante. Si ganas, no importa qué tiempo es interesante. Ganar, tienes esa confianza. Sobre eso. Así que no lo tenías, hey. Entonces, si soy elegido por la diosa de la suerte, tal vez podamos ganar. Pero, no habría ningún problema, después de todo soy muy popular. ¿Qué es eso? Jaja. Bueno, de todos modos vamos a ir primero. Si sientes que no puedes hacerlo, puedes escapar. Boyce dijo y luego caminó de nuevo hacia adelante. Caminó con una expresión aparentemente feliz. Pero incluso si parecía estar feliz, el camino lo llevaría a un campo de batalla. Un campo de batalla donde la gente moriría. Un campo de batalla donde los compañeros morirían. Un campo de batalla donde la familia moriría, los seres queridos morirían. Hacia el campo de batalla donde la gente oraba para no experimentar nunca en sus vidas, Boyce avanzó. Ferris, Kiefer. Riner llamó a sus 2 compañeras. ¿Qué ocurre? Las 2 contestaron. Riner miró sus 2 caras. Aunque realmente no entiendo, pero debido a estas razones, tengo que ir y confirmar qué tipo de persona soy. Pero ustedes 2. Es peligroso, así que no me sigan. Riner quería decir eso. O debería decir que las personas que participaban en esta guerra eran idiotas. No importa que, el oponente contra el que estaban yendo había causado que Pia y los demás escogieran escapar. Y Boyce lo había dicho, incluso si fuera el país más popular en el centro del continente Menoris, era una batalla que definitivamente iban a perder, y nos estamos uniendo a la guerra como compañeros que derrotarían a ese país. ¿No era lo mismo que ir a morir? Así que no tenía sentido llevar a sus compañeros. Y Riner solo quería confirmar quién era, por eso iba. Solo porque era testarudo, iría al campo de batalla. No había razón para que jugaran sus vidas, solo por sus palabras. No debería haber definitivamente ningún significado a eso. Pero Ferris dijo, si planeas decir algo aburrido, te mataré, ¿sabes? Hey, lo dijiste inmediatamente. Te mataré. Eso significa que quieres unirte a esta batalla. Ferris mostró una cara de, por supuesto, cuando dijo, ¿eres un idiota? Boyce lo dijo antes, mi pequeña hermana está en el proceso de unirse a esta guerra. Por supuesto que tengo que rescatarla. Eso es verdad. Pero si puedo ir solo, Iris puede escapar también. Ella interrumpió a Riner, diciendo, y planeo escapar contigo si la situación se deteriora. No, pero no hay más. Si encuentras algo que te costaría la vida. Si hay algo así, estaré muy enojada y te mataré, gritó Ferris con furia, y se alejó. Parecía estar muy enojada, apartando la cara y alejándose. Kiefer repentinamente dijo. No es de extrañar que Ferris esté enojada, Riner. Riner miró a Kiefer, descubriendo que tenía una expresión triste. Porque todo el mundo quiere a Riner, están preocupados por ti, pero ni siquiera te preocupas por ti mismo. No, pero. Kiefer negó con la cabeza, diciendo, ¿no hay más? ¿No lo dijo Ferris ahora? Así que no puedes decir más. Si dijera que quería ir a una guerra en la que estaría claro que no tengo oportunidad de ganar, ¿qué haría Riner? Pero eso y esto. Pero está prohibido. A pesar de eso. Aunque es inaceptable también. Pero, entonces déjame decir pero. Riner definitivamente no quiere que vayamos a la guerra. Pero, iremos. Porque estamos preocupados por Riner. Nos preocupa que cuando estés solo puedas forzarte aún más fácilmente, es como si casi te murieras. Diciendo eso,
caminó de puntillas, dándole una palmada en el cabello a Riner, desatando el lazo del pelo que se usaba para mantener el pelo, acariciando el cabello que había vuelto a su estado original desordenado debido a su mala postura para dormir. Así que Riner tiene que protegernos a los que vamos a los campos de batalla con él. Si sientes que es peligroso, escápate con nosotros. Si no puedes hacer eso, no te dejaremos ir al campo de batalla. Kiefer dijo estas palabras que le eran difíciles de aceptar. Pero, aunque le resultara difícil aceptarlo, aunque fueran Ferris o Kiefer, parecía que estaban dispuestas a ir a la guerra. Así que Riner dijo: si Kiefer viene con nosotros yo. Ella negó con la cabeza otra vez: eso no va a funcionar. Porque siento que este es un punto de inflexión importante para Riner, así que todos deben ir juntos. Entonces podemos ver la verdad del mundo, como lo dijo Voice-kun, si hay algo en esta guerra que pueda sanar la profunda herida en el corazón de Riner, si algo sucede que puede impedir que otras personas te llamen un monstruo en el futuro. Siento que hay una necesidad de participar en esta guerra. Diciendo eso, Kiefer salió. Llevaba ese vestido y salió así. Su apariencia actual era claramente más adecuada que la habitual armadura de cuero que llevaba, pero volvió a caminar hacia el campo de batalla. Por último, Riner. Si trabajas duro con todos, no habrá problemas. Vamos a luchar contra el mundo. Diciendo eso, ella salió. Al final, el que quedaba, era solo Riner. Era porque siempre se había escapado, así que fue más lento por unos pocos pasos cuanto caminó hacia adelante, pensó Riner. Entonces. Luego, empezó a caminar. Empezó a caminar hacia esa guerra donde la gente moriría. Pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Había realmente un pequeño rastro de una sonrisa. Pero esa sonrisa reveló una emoción como si estuviera a punto de llorar. Si sus cejas se juntaran ligeramente, se creería que estaba llorando. Pero no estaba pensando en llorar porque estaba triste, ni pensaba en llorar porque tenía dolor. Mirando a los compañeros caminando delante de él. Mirándose a sí mismo quien había empezado desde algún punto del tiempo, para no dejarse morir solo. Entonces, trabajaré más duro. Usando esa expresión como si estuviera a punto de llorar, sonrió felizmente. Entonces comenzó la guerra. La loca guerra comenzó. Aunque la guerra sostenía las cosas que eran felices y deprimentemente locas, pero esta guerra era diferente. Esto era diferente de una guerra normal. Si él tenía que decir por qué, eso era porque había verdadera locura. Porque este era uno de los engranajes de la locura del mundo. Así, Bois Fureye se rió. Ah, murmuró, riendo. Entonces de aquí. A partir de aquí. Continuó murmurando. Aquí. Una oscuridad descendería sobre este lugar. Una oscuridad aguda que parecía ser capaz de cavar un agujero en el corazón de la gente que desciende. Entonces todo cambiaría. Todo en el mundo cambiaría. Entonces, con esta guerra como factor diferenciador, nadie volvería a llamar a Riner Lut un monstruo nunca más. Porque despertaría. Su verdadero yo despertaría. Entonces él dispersaría una matanza a gran escala y la desesperación que nadie había visto antes, y sería llamado un demonio por otros desde ahora en adelante. El rey de los demonios, eso es, murmuró. Bois usó una expresión ligeramente triste, riendo solo. Asterisco, al fin se viene lo bueno por la mierda. Asterisco.